Buenas noches, hermanos y hermanas. Saludos a todos los hermanos y hermanas que se están conectando. Ese es el tema de esta noche: la certeza, la seguridad y el gozo de la salvación. Queremos dar la bienvenida a nuestro hermano Rigoberto Rodríguez. Saludos, hermanos. Gracias por invitarme de nuevo. Estamos muy contentos de tener a nuestro hermano José Elías Paz desde San Pedro Sula, Honduras. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, es un gozo estar con ustedes. Estuve en México en diciembre pasado y no pensé volver tan pronto, pero aquí estamos compartiendo con todos ustedes. Sí, Aleluya. Elementos básicos de la vida cristiana. Estamos concluyendo esta noche. Hay dos escuelas principales de teología en cuanto a este asunto de la salvación. La primera escuela es la escuela calvinista, que es la escuela de la predestinación, en la que, dado que Dios nos ha predestinado y esa predestinación es eterna, según Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, por lo tanto, las personas salvas jamás perecerán. Esa es básicamente la enseñanza de la primera escuela calvinista. La segunda es la escuela armeniana y establece que nosotros somos responsables de nuestra propia salvación. Es decir, según esta escuela, nosotros debemos andar conforme a la voluntad de Dios. De lo contrario, corremos el peligro de perder nuestra salvación. Esta escuela se basa en las advertencias halladas en el libro de Hebreos y en las advertencias que el Señor Jesús dio en el Evangelio de Mateo, capítulos 24 y 25, especialmente esta parábola del esclavo que fue infiel, que fue echado a las tinieblas de afuera, donde es el lloro, el crujir de dientes. En base a estos versículos, entonces esta escuela afirma que aún una persona que ha sido salva puede perecer. Por lo tanto, entonces estas dos escuelas históricamente se han encontrado en un conflicto. ¿Qué haremos nosotros esta noche al abordar este tema? Venir a la palabra del Señor con un corazón abierto, una mente abierta y un espíritu ejercitado para recibir la luz del Señor. La Biblia es nuestra única fuente y no nuestras propias opiniones ni nuestros puntos de vista. Y vamos entonces a pasar con la primera sección de este maravilloso capítulo, que es la certeza de nuestra salvación. Nuestro hermano Rigo nos compartirá. Nosotros como creyentes en Cristo, tal vez en algún momento, hermanos, hayamos dudado de que nuestra experiencia fuera verdadera. O quizá usted se haya preguntado si realmente es salvo. Si una persona, o sea, un nuevo creyente, no tiene la certeza de que es salvo, carecerá de un cimiento sólido y difícilmente podrá crecer y experimentar las profundas realidades de la vida cristiana. Por eso es que este tema de esta noche, hermanos, es muy importante, ¿verdad? Porque esto pone el cimiento sólido para que nosotros podamos crecer y experimentar todo lo que el Señor nos ha dado en esta maravillosa salvación. La Biblia afirma que podemos saber con certeza que somos salvos. Vamos a leer unos versículos, hermanos. Mire, este primer versículo está en Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Mire, este es un versículo, hermanos, muy poderoso, ¿verdad? Porque este versículo dice para que sepáis. Así que si usted tenía duda esta tarde, noche, hermano, hermana, de que usted ha recibido la vida de Dios, la vida eterna, bueno, este versículo dice, os he escrito a todos ustedes que han creído en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. No dice para que tengamos la esperanza o para ver si algún día vamos a tener la vida eterna. No, es para que sepamos que tenemos la vida eterna ahora mismo. Amén. ¿Cuándo la recibió, hermano, hermana? Cuando usted recibió a Cristo. Usted obtuvo la vida eterna. El primer elemento es porque la palabra de Dios nos lo dice, hermanos. ¿Por qué decimos que la palabra de Dios nos lo dice? Porque la palabra de Dios, hermanos, es fidedigna.
no es algo que son palabras que se las lleva, como decimos, el viento, no, son palabras muy tangibles, concretas, porque están en la Biblia, y la Biblia es la santa palabra de Dios. Entonces, mire lo que dice este versículo, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Si Dios lo dice en su palabra, es imposible que Dios mienta. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, tu palabra está firme en los cielos. Si Dios lo dice en su palabra, tenemos que creerlo, hermanos, de que somos salvos. Amén. Los siguientes versículos nos están hablando de que tenemos un testimonio interno, y este testimonio es el testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos da ese testimonio de que somos hijos de Dios. Y primera de Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, hermanos, lo primero que tenemos es la Biblia por fuera, que nos dice que somos salvos. Y lo segundo es que el Espíritu Santo da testimonio de ello dentro de nosotros, de que somos hijos de Dios. Y primera de Juan 3:14, este es otro versículo que nos dice que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y este es el tercer testimonio de que somos salvos. El primero es la palabra de Dios. El segundo es el Espíritu que mora en nuestro espíritu, que da testimonio allí de que somos hijos de Dios. Y el tercero es que nosotros amamos a los hermanos. Este es el tercer testimonio de que somos verdaderamente salvos. Así que en una familia está papá, está mamá, están los hermanos, hermanas. Ciertamente yo amo a mis hermanos en la carne, porque procedemos todos de una misma fuente, que es nuestro Padre. De la misma manera, nosotros nos amamos, ¿verdad? Porque procedemos de una misma fuente, que es Dios, nuestro Padre, que nos ha dado vida eterna, y por lo tanto amamos a los hermanos y hermanas en Cristo. Amén. Amén. Así que tenemos un elemento externo, la palabra, que nos transmite esa certeza. Me gusta esa palabra. Necesitamos tener la certeza. Tenemos ese testimonio interior, que es el Espíritu, dando testimonio en nuestro espíritu. Y esa vida se manifiesta en que amamos a los hermanos. Amén. Eso nos da la certeza de que hay algo que ha sucedido en nuestro ser. Y es que hemos recibido la vida eterna. Somos salvos, somos hijos de Dios. Muy bien, hay otra palabra que es la seguridad. Necesitamos, por otro lado, también tener la seguridad. Así que nuestro hermano José Elías nos va a compartir. Alabamos al Señor que tenemos la seguridad que somos salvos. Amén. Estos tres elementos nos lo prueban. Y aún no es algo que simplemente vemos o leemos, sino que ha sido nuestra experiencia. Nuestro espíritu da testimonio, confirma lo que está en la palabra. Lo que está en la palabra llega a ser una realidad interna en nosotros y se llega a manifestar externamente en que amamos a los hermanos. Una vez que somos salvos, yo se los digo, vemos a los hermanos y hay un gozo en nuestro interior. Amén. Yo los veo a ustedes y a pesar de que estamos a la distancia, en mí hay un gozo ver sus rostros. Amén. Pero está el otro asunto acerca de la seguridad. Puede ser que usted, tenga la certeza, pero después diga, soy salvo, pero ¿qué pasa si mañana peco? ¿Dejo de ser salvo? Esto ya tiene que ver con la seguridad. Y déjeme ponerle un ejemplo. Digamos que nuestro hermano Julio es un acaudalado empresario y tiene una cuenta bancaria de $50 millones. Él tiene la certeza de que es millonario, de que tiene ese dinero. Pero él depositó su dinero, todo su dinero, en un banco, no vamos a decir un nombre, pero ese banco está pasando por un proceso de quiebra, imagínense. Ahora, Julio, nuestro amigo empresario acaudalado, está considerando
si él va a seguir poseyendo ese dinero. Así que en él hay una inseguridad. Entonces, en cuanto a la salvación, podemos decir que somos salvos y que si pecamos dejamos de serlo, que la podemos poseer hoy y perderla en cualquier momento. De ninguna manera. Eclesiastés 3:14 nos muestra que todo lo que Dios hace será perpetuo. Así que tenemos que tener la seguridad en que somos salvos. Recuerdo una anécdota de un predicador que fue a un pueblo, predicó el evangelio y entre ellos había un ladrón. Él pues para subsistir robaba. Entonces él vino, fue tocado por la palabra, pasó al frente y recibió al Señor. ¿Sabe qué pasó esa noche? A él le dio hambre y vio un pan por ahí, lo agarró, se lo comió y entonces después que se lo comió dijo, yo no soy salvo porque me comí robé este pan. Así que él dijo, voy a buscar a este predicador y lo fue a buscar. Entonces, ¿sabe qué pasó? Le dijo, miren, yo no soy salvo porque yo antes robaba para comer y ayer yo hice la oración, recibí al Señor y esa misma noche robé otro pan. Entonces le preguntó a este predicador, bueno, antes cuando usted robaba pan y se lo comía, ¿cómo se sentía? ¿Contento, que no me capturaran, satisfecho? ¿Cómo se sintió ayer? Yo estaba incómodo. Realmente no me sentía igual. Sentía que eso que estaba haciendo no estaba nada bien. Había algo dentro de mí que me decía que no estaba bien. Entonces le dijo, eso significa que usted es salvo. Amén. Usted tiene al Señor dentro de usted que da testimonio que usted es diferente. Así que, hermanos, esa es la certeza que tenemos de nuestra salvación. ¿Y cómo podemos decir que tenemos tal certeza? Primero, es que esta salvación no inició en usted ni en mí. Esta salvación tuvo su inicio en el Señor. Entonces tenemos la certeza, ahora podemos tener la seguridad. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amén. Él fue el que tuvo la elección. Yo me miro a mí mismo y digo, Señor, entre millones de personas hay mejores que yo. Yo no te entiendo, la verdad. Yo no entiendo esa elección que tú hiciste, pero yo la amo y la aprecio. Amén. Gracias por haberme elegido. Sí. Entonces, Él nos eligió. Nosotros no tomamos esa decisión. Entonces, la salvación inicia en Él. Amén. Lo segundo es el amor y la gracia de Dios son eternos. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. Según de Timoteo 1:9 nos dice que la gracia se nos fue dada desde antes de la fundación del tiempo. Entonces, vimos un versículo que nos trajo el hermano Rigo y es la historia de amor genuina y real. Vemos en las películas de Hollywood una historia de amor. Sí. Pero sabe, esta historia de amor se compone de 29 palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no perezca, mas tenga vida eterna. Amén. Oiga bien, esa es la historia de amor verdadera que nos ha tocado vivir a usted y a mí. Amén. Él nos amó de tal manera. Desde antes de la fundación del mundo nos amó y nos seguirá amando. Así que ese amor y esa gracia son eternos. Tenga usted esa seguridad. Por otro lado, Dios es justo. Por un lado está el amor, pero también está la justicia. Sí. Ahora les pondré otro ejemplo. Imagínense que nuestro amigo Julio, acaudalado millonario, le presta $1 millón a nuestro hermano Rigo. Pero el hermano Rigo no se los puede pagar. Así que va donde el juez. Aquí está el juez. Y yo soy un buen amigo de Rigo. Y entonces, como soy buen amigo de Rigo, voy a decir, bueno, señor Julio, Rigo no le debe nada a usted. Queda absuelto. No podría. ¿Por qué? No. Mi justicia sería un trapo de inmundicia, sería echado abajo todo lo que yo hago como un juez. Ahora bien, ¿pero qué pasa? Yo soy juez, ¿verdad? Y yo tengo una cuenta de $3 millones. Entonces le digo a Julio, Julio, tome su $1 millón, se lo pago en nombre de Rigo, ¿verdad? Ahora, ¿qué puedo decir? Hoy sí, Rigo queda absuelto, ¿verdad? El hermano Julio no puede exigirle al hermano Rigo el pago del $1 millón porque ya está pagado. Sí. De la misma manera, Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora bien, ¿se cumplió la justicia?
Claro que se cumplió. Sí. Recordemos que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Así que Él pagó por nosotros y ahora nosotros tenemos el derecho a la vida eterna. Esa es la justicia de Dios. En Salmos 89:14 nos dice que el derecho y la justicia son el cimiento del trono de Dios. Amén. Así que Dios no puede ser injusto. Ahora, como un Dios justo, tampoco Él puede pasar por alto. Si nosotros hemos creído en Él, recibido la salvación y llevado una vida licenciosa, que al final de la era, como decía nuestro hermano Julio, no recibamos un castigo o una recompensa si nosotros, por nuestras obras, ¿verdad?, pudimos andar en el camino de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Es como un estudiante. Mientras pasa el grado, no se aplicó, fue reprobado, ¿y qué tiene que hacer? Tiene que pasar por un periodo de recuperación, ¿no? Y si no pasó, aquí es así, durante las vacaciones tiene que estudiar porque tiene otro examen para poder pasar. De la misma manera. ¿Y qué pasa con el buen estudiante? Pasa su grado y en los mejores casos con excelencia académica y es recompensado. Entonces, de esa manera, el Señor es un Dios justo. Él no puede echarse atrás a lo que Él es. Él cumple con su amor, cumple con su gracia y cumple con su justicia. Ahora sí, venimos al versículo que nos trajo Gustavo, y es que ahora por la salvación somos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros fuimos engendrados por Dios. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Es así de simple. Ahora bien, nosotros como hijos tenemos la vida de Dios. Y tal vez Julio tiene su hijo, sus 2 hijos. Y si él se enoja con uno de ellos, le puede decir, vete de la casa. Le puede decir, ¿no? Pero no le puede decir, ya no eres mi hijo. Porque él no puede sacar los genes de sus hijos. No puede sacar toda la sangre y los genes y dejen de ser sus hijos. Ellos ya tienen su vida. De la misma manera nosotros tenemos la vida de Dios. Amén. Y Él es tan poderoso. Esta salvación tenemos que tener esta seguridad que es tan poderosa que nadie nos puede quitar de sus manos. Incluso en Isaías 49:16 dice que estamos grabados en las palmas de las manos del Señor. Grabados. No es que nos tiene agarrados, estamos grabados, esculpidos. Nada nos puede quitar de las manos de Dios. Y tenemos que ver que Dios nunca cambia y que Cristo lo prometió. Dios no es como un hombre que mienta. Él lo que dice es perpetuo. Él no cambia. Y también las promesas que Dios hace las cumple. Así que en su palabra dice, tendréis vida eterna, y una vez que somos salvos, tenemos vida eterna. Romanos 10 dice que el que invoque el nombre del Señor será salvo, y somos salvos. Así que, hermanos, tenemos que tener tal certeza de la salvación en nosotros. Amén. Y hay aspectos, le llamamos objetivos o podemos decirles externos, como venimos hablando de la palabra escrita del Señor, pero también hay aspectos, le llamamos subjetivos o internos, que han sucedido en nuestro ser. Y uno de estos es que hemos recibido esa vida divina, hemos nacido de Dios. Y también a veces usamos el término orgánico, es decir, que está relacionado con la vida. Un hijo es hijo, por muy travieso que pueda ser un hijo, seguirá siendo hijo. Eso es lo que le da seguridad a nuestra salvación, el que hemos nacido de Dios, hemos recibido una vida y es la vida de Dios. Esta mezcla que se ha llevado a cabo en nuestro espíritu, recuerden esos círculos, esa vida con la que hemos sido regenerados, ya no se puede separar. Somos hijos y hijos para siempre. Es algo maravilloso. Nada ni nadie lo podrá cambiar. Queremos saludar a todos los hermanos y hermanas. Nos alienta mucho el que estén conectados y estemos disfrutando juntos esta salvación tan maravillosa. Continuamos entonces con esta comunión, hermano Rigo. Amén. Hemos entonces hablado de la certeza, ese versículo maravilloso que nos compartió, para que sepáis. Amén. Que tenéis vida eterna. Y todos estos aspectos que nos dan seguridad de que no hay manera que yo pueda perder esta salvación porque
he nacido de Él. Y todos estos aspectos que están en este capítulo, le animamos a leerlo e ir a hacer referencias a los versículos y su fe será fortalecida. Vamos a la tercera sección que nos habla del gozo de la salvación. Me gustaría que leyéramos juntos una pequeña porción del capítulo que usted tiene ahí en su mano del libro, del gozo de nuestra salvación. Y leemos así: ya hablamos de la certeza de nuestra salvación, esto es, de cómo podemos saber que somos salvos. Además, confirmamos la seguridad de nuestra salvación, el hecho de que jamás la perderemos. Pero, ¿esto es suficiente? Desafortunadamente, muchos creyentes están satisfechos con llegar hasta aquí, con tener la salvación y estar seguros de ello. No obstante, su gozo o disfrute de la salvación es muy escaso. Por eso mencioné al principio, hermanos, de que necesitamos disfrutar nuestra salvación. Por eso estos puntos son muy importantes, hermanos, que nosotros los podamos disfrutar. Muchas veces como creyentes en el Señor, nos encontramos en una situación muy pobre en cuanto al disfrute del Señor. El apóstol Pablo nos dice que en Efesios 3:8, él está hablando de las inescrutables riquezas de Cristo. Y el Señor en Juan 10:10 nos menciona de que Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Amén. No un poquito, sino en abundancia. Así que nuestra experiencia con el Señor debe de ser abundante. Nuestro gozo con el Señor debe ser algo que rebose nuestro corazón y que se vea en nuestro rostro de que nosotros somos hijos de Dios y que estamos disfrutando al Señor mismo, quien es nuestra salvación. Sin embargo, hermanos, muchas veces lo que perdemos es el gozo de la salvación. Si usted habla mal a su esposa, a su prójimo, usted pierde el gozo, pero no pierde la salvación. Entonces, esto es lo que quiero compartir con ustedes en este momento, hermanos. Son dos versículos, el gozo de la salvación, la pérdida del gozo. Número uno, ¿por qué perdemos el gozo de la salvación? Isaías 59 del 1 al 2. No es demasiado corta la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han venido a ser una separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, de modo que él no os oye. Entonces, el primer punto es que nosotros perdemos nuestra comunión con Dios. ¿Cómo perdemos nuestra comunión con Dios? Bueno, perdemos la comunión con Dios porque hemos pecado. Un pecado puede interrumpir, ¿verdad?, nuestra comunión con Dios y por lo tanto nosotros perdemos el gozo de nuestra salvación. Otro punto por el cual nosotros perdemos el gozo de nuestra salvación está en este versículo, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este es el segundo punto por el cual perdemos el gozo de nuestra salvación. Es posible que usted se conduzca de una manera equivocada en su vida diaria, o usted en sus conversaciones con sus amigos, sus colegas, en su casa, con su cónyuge, con sus hijos. Es posible que usted hable cosas que no son apropiadas de un hijo de Dios y el espíritu se contrista. ¿Por qué se contrista el espíritu, hermanos? Porque el Espíritu Santo no es una cosa, no es un poder aparte de Dios, sino que el Espíritu Santo es una persona misma que está allí en nuestro espíritu humano, y cuando nosotros decimos o hacemos algo indebido, el espíritu se contrista. Entonces, ¿y por qué, hermanos? Porque el espíritu ahora mora en nuestro espíritu humano. Hermanos, qué maravilloso que hoy día tenemos el espíritu en nuestro espíritu y no debemos de contristarlo.
para no perder el gozo de nuestra salvación. Yo le mencioné 2 puntos por los cuales perdemos el gozo. Una es cuando pecamos y otra es cuando contristamos el Espíritu Santo. Pero tenemos buenas nuevas, hermanos. Debemos de mantener el gozo de nuestra salvación. Amén. Amén. Creo que ha sido la experiencia quizás de la mayoría en algún momento sentir que hemos perdido ese gozo. Yo quiero saber cómo mantener el gozo de mi salvación. Adelante, hermano Elías. La salvación es como una roca, es tan sólida como una roca. Tenemos la palabra, el Espíritu nos da testimonio, el amor por los hermanos nos lo confirma, tenemos la elección de Dios, tenemos la gracia, el amor, tenemos el hecho de que Dios es justo, tenemos el poder de Dios, la vida de Dios en nosotros, el hecho de que Dios nunca cambia, sus promesas, es algo muy sólido. Sí. Pero el gozo de la salvación es como una delicada flor. Cualquier cosa puede venir a empañarlo, puede venir a deteriorarlo o a dañarlo. Entonces, Pablo nos habla en Filipenses 2, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor. O sea que debemos de llevar esa delicada flor con mucho cuidado. Amén. Y en cuanto al gozo, ¿cómo mantener el gozo de la salvación? Bueno, el hermano Rigo nos habló de los pecados, ¿verdad? Que en ese versículo que nos mostró en Isaías nos dice que eso causa una división. Dios no odia el pecado simplemente por ser pecado, algo grotesco, sino porque esto causa que nos alejemos de Dios. Si hay algo que Dios odia, queridos hermanos, es que nosotros estemos alejados de Él. Es que la Biblia nos dice, el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Amén. Y el pecado sencillamente nos aleja de Dios. No quiere decir que Dios nos deja, ¿no? Una vez que Él entra perpetuamente. Él entra para siempre en nosotros. Pero el gozo de esa salvación, podemos decir, la sonrisa de Dios en ese momento no la tenemos. Yo no sé si a usted le ha pasado, si va en un largo tramo, en un viaje con su esposa, y de repente comienzan a discutir por algo, se perdieron y era por aquí y ella por acá, y de repente usted perdió la sonrisa de su esposa. Ella está ahí en el carro con usted, pero su sonrisa, su gozo no está ahí. Entonces, nosotros debemos de procurar mantener el gozo de la salvación. Y primeramente tenemos que confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:7 nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de algunos pecados. No, nos limpia de todo pecado. Amén. Déjeme decirle algo, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. La Biblia lo dice, yo lo creo, nos limpia de todo pecado. Y el siguiente versículo es maravilloso. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Así que Dios está esperando que confesemos nuestros pecados. De hecho, yo digo que Dios tiene Alzheimer a una sola cosa, y es a los pecados que hemos confesado. Él se olvida por completo de esos pecados. Ese es un punto por el cual nosotros podemos mantener el gozo de la salvación. Simplemente debemos venir, confesar nuestros pecados, ser limpios en su maravillosa sangre, como uno de los capítulos de este maravilloso libro, ¿verdad? La preciosa sangre de Cristo, y saber que Él nos ha limpiado. Y podemos seguir adelante. Cuando nosotros confesamos ese pecado, nuestra comunión se restaura. Ahora, confesamos con Él y también hacia otros. Si hemos ofendido a otras personas, debemos de confesarlo. Debemos de pedir perdón. Y nuestra comunión se restaura con Dios y con los hombres. Ahora, en segundo lugar, ¿qué debemos hacer? Debemos tomar la palabra de Dios como nuestro alimento. Y aquí viene otro versículo que quiero compartir con ustedes. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las estudié. Y yo las memoricé. Y yo, no dice eso. Dice, y yo las comí. Amén. Bueno, no quiere decir que no debamos de memorizar la palabra, ni leerla, ni estudiarla. Pero ahí habla que la palabra es comida. Y una vez que comemos, dice, y tu palabra me fue por alegría y por gozo de mi corazón. Oiga bien, aquí tenemos un dicho que dice, barriga llena, dicen corazón contento.
No he visto Sí. una persona que esté comiendo y que esté triste o que esté molesto. Cuando hay comida, hay regocijo. Ahora, sí he visto unas personas que están hambrientas y están molestas. Hay personas que se ponen de mal humor cuando no han comido. Pero cuando nosotros comemos, nosotros llegamos a tener un gozo. Cuando nosotros comemos la palabra de Dios, hay gozo en nosotros. Así que necesitamos venir a la palabra de Dios y alimentarnos de su palabra. Ese es el segundo. El tercer aspecto es que debemos orar. Debemos venir en oración al Señor. Debemos buscar al Señor en oración. No simplemente pedir. No simplemente la oración. Claro, tiene ese aspecto de pedir. Pero la oración tenemos comunión con Dios. Entramos en Dios. Conocemos el corazón de Dios. Somos los amigos de Dios. Tenemos una plática con Dios. Y Dios puede hablarnos a nosotros a través de la oración. Así que necesitamos esos tiempos de oración. Esos tiempos de oración traerán gozo a nosotros. Y finalmente, el cuarto aspecto es que debemos tener comunión con otros. Este es el asunto corporativo. Tenemos comunión vertical con la cabeza, con Cristo, pero también necesitamos la comunión horizontal con los miembros del cuerpo. Amén. Por eso Hebreos 10:25 dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ese asunto de congregarnos con los hermanos, reunirnos, eso nos llena de gozo. De hecho, Tomás perdió el gozo de la salvación. No llegó a esa reunión donde se presentó el Señor y no creyó. Y después el Señor se presentó y ahí estaba Tomás. Así que no seamos como Tomás. Ahora debemos estar en todas las reuniones por Zoom. Sí. Y en todas las reuniones se aparece Dios a nosotros. ¿A través de qué? A través del hablar de cada uno de los hermanos, de la porción que está en los hermanos. Y eso nos llena de gozo. Así que confesar nuestros pecados, comer la palabra, orar y tener comunión con otros. Eso mantiene el gozo de nuestra salvación. Amén. Me gustan las ayudas prácticas, hermano. Jueves 10 de septiembre comenzamos con este maravilloso libro, La economía de Dios. Y gracias, hermano Rigo, José Elías. Saludos, hermano. Nos despedimos.